buenos días a todos. Que el Señor les bendiga una vez más. Estamos reunidos una vez más en el nombre del Señor, dándole gracias por este día precioso que está lloviendo bastante. Pero gracias, Dios, por todo lo que das. Dice la canción que el centro de todo es Jesús. Y está tomada del libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 20. Dice así: centro de todo es Jesús. El centro de todo es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo. El centro de todo es Jesús. El centro de todo es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. Gracias, Señor. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. En mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará a Cristo. Oh Cristo. Oh Cristo. Oh Cristo. Oh Cristo.
centro eres solo tú. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, que es la verdad, tu palabra que es la que nos limpia, tu palabra que nos edifica, Señor. Es tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esa palabra hermosa y preciosa que tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. Que sea tu nombre glorificado todos los días de nuestras vidas, Señor. Que nosotros proclamemos tu nombre. Cumplamos el propósito para el cual hemos sido puestos en este universo, Señor. Y ese es el propósito único, Señor. Que todas las personas, que todos los seres humanos seamos salvos, Señor. Ayúdanos, Señor, para hacer esta obra. Ayúdanos, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, Padre Celestial. Te lo pedimos y rogamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar la lectura en el libro de Mateo, capítulo 8, capítulo 7, versículo 24 en adelante. Dice así: Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amén. Fíjense, nosotros llevamos ya 3 días seguidos hablando acerca del mismo tema. Jesús es la roca de nuestra salvación. Jesús es todo, es donde nos asimos, de donde nos agarramos. Bueno, Él es nuestra vida. Por eso cantábamos ahorita, el centro de todo es Jesús. Siempre me ha llamado la atención que muchas veces las personas cuando han creído en el Señor y están viviendo la vida de fe, hay un momento donde las personas se estancan, ¿cierto? Llegan a cierto nivel y se preguntan, bueno, ¿y esto es todo? Y yo les respondo, ¿no? No sé si sea sabio o lo menos sabio. Le respondo, pues esto no es que sea todo, este es el principio de todo. ¿Sí? El conocerlo a Él, el tener una comunión íntima con Él, es el principio de todas las cosas con un propósito. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia en este mundo? Después de conocer al Señor, después de saber que tenemos salvación y vida eterna, ¿cuál es nuestro propósito? Y fíjese, el Señor en todas las Escrituras, desde el momento en que empieza, digámoslo así, no voy a contar lo que hablaron los profetas. Solamente voy a hablar de la vida pública de Jesús, porque toda la Biblia en el Antiguo Testamento está señalando un nombre, Jesús. Cada historia, siempre lo hemos dicho, habla acerca de Jesús. Pero, por ejemplo, cuando Jesús empieza su vida pública, lo primero que hace él es encontrarse con unos pescadores. ¿Y qué les dice? Les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es decir, el propósito de reclutar estos discípulos era hacerlos ¿qué? Pescadores de hombres. ¿Qué es ser pescador de hombres? Pues vayan y prediquen el evangelio del reino de los cielos y llévelos, diríjanlos y enséñenlos, háganlos discípulos de Cristo. Ahí lo dice en Mateo 4:18. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar,
porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuando el Señor Jesucristo, antes de subir a las nubes, de ser llevado, se despide de los discípulos, y en todos los evangelios, ¿qué les dice? Vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el evangelio del reino de los cielos, ¿sí? Vayan y cumplan con la voluntad de mi Padre, que es que ninguno se pierda. Entonces, nos forma como pescadores y nos envía, ¿cierto? Como siervos, como pescadores, ¿a qué? A traer las personas para el reino. Es decir, Jesús está enseñando, vino a enseñar y nos instruyó para que nosotros hiciéramos conforme a su voluntad. Segundo ejemplo, el Señor viene y dice en Juan 8:12, dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Enseña que Él es la luz del mundo, pero ¿qué hace después? Antes de irse, ¿qué dice? Mateo 5, 14 al 16. Ahora dice así, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, primero dice, yo soy la luz del mundo. Claro, Él es la luz del mundo, ¿cierto? Él es la luz del mediodía que resplandece. Pero después cuando se va, Él dice, ustedes son la luz del mundo. Es decir, conforme yo hice, ahora ustedes hagan. Yo traje la palabra, ahora ustedes deben llevarla. Y así, sucesivamente, todas las cosas, Jesús nos las enseña con un propósito. Y el propósito es que nosotros hagamos exactamente igual que Él. Inclusive dice en una porción que nosotros haremos cosas mayores que las que Él hizo. Bueno, si estamos creyendo. Entonces Jesús enseña todas las cosas. Miren, Mateo dice, Mateo 10, 8, dice, sanen enfermos, limpian leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Tal y como Él nos da, nosotros debemos dar, predicar el Evangelio, llevar el Evangelio. Por eso cuando preguntan las personas, ¿y esto es todo? Y yo pregunto, no, es que ni siquiera hemos empezado, ni siquiera hemos dado el primer paso. Es como cuando una persona entra a la universidad, ¿cierto? Y dura 8 semestres, 10 semestres, 12 semestres, y se graduó y termina y se presenta con su diploma y dice, ¿y esto es todo? Pues así es nuestra vida de fe. En el momento en que usted sienta que ya lo tiene todo, piense que ni siquiera ha empezado. Nunca, nunca nosotros vamos a hacer mucho. Por mucho que nosotros hagamos delante de Dios, pues claro, Él va a reconocer todas las cosas. Pero delante de Dios nunca va a ser suficiente. Porque el anhelo del corazón de Dios es que todas las personas sean salvas. Esa es la voluntad de Dios, que ninguno se pierda, ¿sí? Uno de los momentos más preciosos en la Biblia, para mí, es cuando el Señor lava los pies de sus discípulos. Dice que Él se quita el lebrillo y trae el agua y se postra delante de sus discípulos y empieza a lavarle los pies a cada uno de ellos. ¿Qué nos quería enseñar el Señor Jesucristo en ese momento? Pues obvio que nosotros debemos lavarle los pies
a las demás personas. Nosotros, bueno, lo estamos hablando en un contexto espiritual. ¿Qué es lavar los pies? Servirles. Mire, es tan sencillo como esto. Cuando las personas están perdidas, cuando las personas no conocen de Dios, están muertas que espiritualmente. Entonces usted como hijo amado de Dios se acerca a estas personas que están muertas espirituales y les predica el evangelio del reino de los cielos. ¿Qué está haciendo usted? Número uno, usted le está lavando los pies. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que sus pecados han sido lavados a través de la palabra que usted les está predicando. Y número dos, sus pecados son perdonados, porque en el momento en que la persona se arrepiente, ¿quién le perdona los pecados? Pues Jesús. Mire lo que dice ahí en Juan 13, 14 y 15. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Por favor, anote esta cita. No marque su Biblia con un marcador, no, anótela y téngala siempre en su mente. El propósito de cada uno de nosotros es lavar los pies de nuestros hermanos, predicarles el evangelio, permitir que ellos sean salvos, permitir que ellos tengan vida y vida en abundancia, porque eso es lo que está ofreciéndonos el Señor, que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Todas las cosas que el Señor ha enseñado a través de su palabra tienen un fin, que nosotros hagamos conforme a sus enseñanzas. Esa es la forma en que nosotros podemos glorificar al Padre. Dice en Juan, capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo podemos glorificar al Padre? Pues llevando mucho fruto. Ahora, no solo el Padre es glorificado, no solo el Hijo es glorificado, nosotros también podemos ser glorificados. ¿Cómo? Pues llevando mucho fruto. El Señor por eso nos ha enseñado todas las cosas y todo lo que Jesús hizo aquí en este universo, en esta tierra, Él nos envía a nosotros a que lo hagamos. De hecho, dice que nosotros vamos a ser herederos y coherederos con Cristo. Es decir, todo lo que Él es, nosotros lo seremos, porque Él lo está diciendo. ¿Sí? Fíjense, dice ahí en Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17. Dice, yo quisiera leer desde el 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, es decir, usted y yo, y todos los que estamos reunidos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Es decir, que así como Jesús es hijo, Él quiere que nosotros estemos delante del Padre, siendo también hijos. Y ahí dice, recibimos el espíritu de adopción por el cual llamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ojo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados.
¿Se da cuenta que el Señor le está prometiendo de que Él se va a glorificar en usted? Cada vez que usted predica el Evangelio, cada vez que usted lleva la palabra, cada vez que usted se gana un alma para el Señor, usted está siendo glorificado en Cristo, para que seamos glorificados juntamente con Él, si es que padecemos juntamente con Él. Bueno, también vamos a sufrir persecución, también vamos a sentir tribulación, pero no olvide que si usted es vituperado, que si usted es maltratado, que si a usted le echan vainas por ser cristiano, pues glorifique al Señor. Y no importa si es su propia familia la que le echa vainas, no importa si es su propia familia lo que lo mira raro, vea, le lavaron el cerebro. Pues sí, el Señor lo ha limpiado. Eso está diciendo la Escritura, que Él lo ha lavado. Dice, ya vosotros estáis lavados por la palabra que os he dado. Eso es lo que dice en Juan 15:3. Jesús nos lava con su propia palabra. Bueno, ustedes dirán hoy, bueno, si estamos hablando de que Jesús es la roca, Jesús es esa piedra, ¿por qué estamos hablando de todas estas cosas? Bueno, porque nosotros, así mismo como Él enseña que es la piedra angular, también nos da ejemplo en eso. Nos dice que nosotros también somos piedras vivas. Nosotros somos parte de su cuerpo. Somos una porción de sí. Somos un miembro de Él, de su iglesia. Si nosotros cortamos el dedito, ¿cierto? Y lo sacamos del cuerpo, ¿qué pasa con ese dedito? Pues se muere. Si nosotros sacamos el ojo del cuerpo, ¿qué pasa con ese ojo? Pues va a morir. Nosotros necesitamos ser parte del cuerpo de Cristo. Él nos está enseñando eso, ¿sí? Dice la Escritura, porque alejados de mí, nada podéis hacer. Hay personas que dicen, no, yo no me congrego porque yo creo en Dios a mi manera. No, yo no voy al culto, no le rindo el culto el domingo al Señor porque todos los que están en las iglesias son unos corruptos, son unos mentirosos, son unos malvados. Bueno, sí, todos, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero resulta que Jesús nos limpia y somos aceptos delante del Padre, ¿sí? Aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros y nos permite presentarnos delante del Padre como si nunca hubiésemos pecado. Entonces, ¿quién es este individuo? ¿Quién es esta persona que puede criticar a quien va a la iglesia? A eso vamos. Aún el pastor, todas las personas somos pecadores. No hay ninguno, no hay uno solo. El único que no es pecador es ¿quién? Cristo. Y nosotros así, corruptos, pecadores, Jesús nos recibe y nos hace parte de su cuerpo. Somos piedras vivas. Él es la piedra angular y cada uno de nosotros somos una parte de ese cuerpo. Y dice la Escritura que si una parte de ese cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Es así de sencillo. Leamos Primera de Pedro, capítulo 2. Deberíamos leerlo todo. Bueno, pero es muy largo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo... Leamos desde el 4 al 9. Todo tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito suyo y mío en la iglesia? Pues aquí lo dice. Dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quién es la piedra viva? Jesús. Vosotros también,
como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted, piedra viva, usted que está viéndome en esta mañana y está disfrutando de este devocional conmigo, usted es una piedra preciosa en las manos del Señor. Y usted, como piedra viva, necesita dejarse moldear por el Señor. Nunca vaya a decir, esto es todo. Nunca vaya a decir, hasta aquí es. Nunca lo vaya a decir. Porque en el momento en que usted piense eso, piense que hay millones y millones de personas que se están muriendo diariamente, sin conocer del Señor. Qué angustia, ¿no? A veces pensamos, mi hijo, pensamos, mi esposo, pensamos, mi abuelita, pensamos, mi hermano, ¿cierto? Y duele. Pero ¿no ve que en el reino de los cielos todos vamos a ser iguales? El vecino, el que está al otro lado del planeta, igual que su hijo, igual que su hermano. Cada alma para el Señor es igual, ¿cierto? Dice el Señor Jesucristo que en el cielo nosotros seremos como los ángeles, que ni nos casamos ni nos damos en casamiento. Somos seres espirituales. Entonces, si usted se gana la vida de ese joven que está fuera de su casa vendiendo dulces, ¿sí? O se gana la vida de su hijo, para Dios es exactamente igual. Haga la obra a tiempo y a destiempo, en todo momento, en todo lugar. Necesitamos, óigalo bien, que usted sea piedra viva. Ahí lo dice, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Santos, sacerdotes para el Señor. ¿Para ofrecer qué? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí que pongo en Sión la roca principal, piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Tremendo, tremendo. Porque tropezarán en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. ¿Cuál es el propósito de que usted y yo seamos piedras vivas? ¿Cuál es el propósito? El propósito es este: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Ahí lo dice. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para que anunciemos el evangelio del reino de los cielos. Ese es el propósito de ser iglesia. Ese es el propósito de ser piedra viva. Usted, óigalo bien, no puede ser iglesia solo. Usted no puede ser un miembro por ahí, solito. Si usted es cortado o usted se corta del cuerpo, ¿va a qué? A morir. Cristo viene por su iglesia. Y nosotros, como una sola iglesia, debemos estar unidos. El propósito de estos videos es que las personas conozcan del Señor. Predique la palabra, lleve el mensaje. El evangelio es muy sencillo. El evangelio es: en Cristo hay perdón de pecados. ¿Dónde está escrito el evangelio? Miremos Corintios. Yo siempre me salgo de 15:1. El evangelio es este. Primera de Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio del reino de los cielos, que en Cristo hay perdón de pecados.